Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy hace referencia a otro de los grandes profetas bíblicos, el profeta Amós, quien llevó a cabo su ministerio en el siglo VIII a.C. Amós era un pequeño hacendado que vivía al sur en el reino de Judá y se dedicaba a cuidar su ganado y a cultivar árboles frutales. Un día, el Señor irrumpió sorpresivamente en su vida, le habló y le pidió que fuese a predicar en su nombre al reino del norte. Amós no se resistió a Dios, acogió su llamada y se puso en camino. La sociedad del reino del norte, a donde Amós fue enviado, adolecía de graves problemas sociales. Durante algunos meses, Amós se dedicó a predicar en nombre de Dios las exigencias de la justicia. A la luz de la alianza y de la ley del Señor, denunció como un escándalo a los ojos de Dios la riqueza acumulada por los poderosos y la crueldad con que trataban a los pobres. Desenmascaró a los jueces que usaban el derecho para hacer pasar por legal lo que era ilegal y denunció el culto religioso hipócrita que servía para justificar la opresión de los pobres. Muy pronto, el profeta Amós se volvió incómodo, a tal punto que el sacerdote Amasías del santuario de Betel y el rey Jeroboam se confabularon para deshacerse de Amós, decretando su expulsión, pues lo llegaron a considerar un peligro para la estabilidad del reino. En la primera lectura que hemos escuchado hoy, se narra el momento dramático en el cual el sacerdote Amasías le comunica a Amós la decisión real de expulsión. Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Amós es expulsado del país. En aquella sociedad, como en todas las sociedades totalitarias, la primera ley que hay que observar es la sumisión al poder y la práctica del silencio cómplice. Quien no lo hace es eliminado. Amós no discute con el sacerdote Amasías, ni se victimiza quejándose por la decisión. El profeta sirve a Dios con dignidad y se mantiene firme aún en los momentos más inciertos. Amós solo le recuerda al sacerdote Amasías que él no ha vivido de la profecía, ni vive de la profecía, sino que ha cumplido una misión de parte de Dios. Y le dice estas palabras que hemos oído hoy. Yo no era profeta, ni pertenecía a ningún grupo profético. Yo era cuidador de ganado y cultivador de higos. Pero el Señor me llamó de en medio del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. He allí el misterio del profeta. El profeta habla porque Dios le ha pedido hablar. El profeta ve la historia con los ojos de Dios y no puede callar sus exigencias. Al final, Amós tuvo que irse, expulsado del país. Pero antes cumplió su misión con fidelidad. La experiencia de Amós es la experiencia de tantos profetas de hoy
que defienden la dignidad humana y señalan las grandes injusticias de los sistemas corruptos y violentos. Estos profetas acaban asesinados en la cárcel o en el exilio. Los regímenes totalitarios no soportan las ideas y las voces que los cuestionan. Por eso temen a los profetas y temen también a los pueblos que escuchan a los profetas. Estos regímenes no conocen más razón que la fuerza de la mentira, la represión y la violencia. Frente a esta lógica, a esta dinámica de la brutalidad, hay que reaccionar con la lógica y la dinámica de la dignidad, de la racionalidad y de la resistencia. No hay que tener miedo, no hay que doblegarse y no hay que perder el ánimo. Hay que confiar siempre en el poder de la razón y de la palabra, y hay que creer en la fuerza de la verdad y de la justicia. Y sobre todo, no hay que olvidar que Dios está siempre de parte de quienes aman la verdad, denuncian la injusticia y defienden a los indefensos. Los regímenes totalitarios de ayer y de hoy siempre han buscado el apoyo de la religión. El sacerdote Amasías del santuario de Betel representa la tentación de la religión de todos los tiempos. ¿Y cuál es esta tentación? Ponerse de parte de los poderosos para gozar de sus privilegios. Callar, a lo mejor por miedo, por complicidad, ante sus atropellos criminales. Y hasta aliarse con el poder político para expulsar a los profetas. El profeta Amós, por su parte, representa otro tipo de religión, la religión profética, que no pretende quedar bien con todo el mundo y solo le rinde cuentas a Dios. La religión profética es cercana y solidaria con los últimos, con los pobres y con las víctimas. Está siempre dispuesta a denunciar todo lo que se opone al proyecto de Dios y anuncia valientemente las exigencias que brotan de la fe. Los profetas continuarán siendo enviados al exilio o incluso perdiendo la vida, pero su voz y su testimonio permanecen, porque es la voz y el testimonio de Dios. Y como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. El Evangelio de hoy nos recuerda que así como el Señor llamó y envió al profeta Amós, también Jesús un día llamó y envió a sus apóstoles. Llamar y enviar son dos verbos que describen la misión de los profetas y de los apóstoles, pero que también sintetizan el misterio de la vida humana. Todos hemos sido llamados y enviados. Dios nos ha llamado a la vida, pero también nos ha enviado y nos envía continuamente para defender y cuidar la vida. Dios nos ha llamado a la existencia, pero también nos ha enviado para hacer más llevadera y feliz la existencia de los demás. Llamar y enviar. Así es la vida. La primera misión es la misma vida, recibida como un don y entregada también como un don a los demás. La peor tragedia que nos puede ocurrir es encerrarnos y vivir solo para nosotros mismos, una vida que no se entrega, se atrofia y se marchita. El Señor nos ha llamado también a la fe en Cristo y a formar parte de la iglesia, en donde vivimos el gozo de ser amados por Dios y de ser discípulos de Jesús. Esta gozosa experiencia de la fe
es para contagiarla y llevarla a los demás. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. En el Evangelio de hoy, enviando a los apóstoles, Jesús nos está enviando a todos, sin distinción. Cada uno de nosotros tiene que descubrir el camino que el Señor le pide recorrer, el servicio que el Señor le pide ofrecer. Pero todos estamos invitados a acoger el reto del envío, el reto de la misión. Porque al igual que la vida, la fe que no se comparte y no se vuelve testimonio y anuncio, se apaga y puede morir. Al enviar a los apóstoles, curiosamente Jesús no les dice exactamente qué tienen que decir, qué tienen que predicar, cómo deben organizarse. Les dice simplemente cómo deben comportarse, cómo deben vivir. Porque los cristianos no somos simples portadores de un mensaje. Nosotros mismos somos el mensaje. Nosotros somos el Evangelio. Nuestra vida es el libro del Evangelio que los demás pueden leer. Y ahí comienza nuestra misión, con nuestro modo de vivir a la luz del Evangelio. Por eso, lo primero que Jesús les pide es que vayan de 2 en 2. Y aquí el número 2 no es simplemente el resultado de 1 más 1, sino el comienzo del nosotros. La célula originaria de la comunidad y de la comunión. El testimonio gozoso de que la convivencia es posible y de que los otros no son rivales que vencer, ni enemigos que destruir. Este es el primer testimonio que el Señor nos pide. La misión se realiza siempre bajo el signo de la comunión, de la ayuda recíproca, del diálogo respetuoso y de la corresponsabilidad. Luego Jesús les pide a los apóstoles que no lleven nada, ni pan, ni mochila, ni dinero. El éxito de la misión no depende de los recursos humanos, ni de nuestras propias habilidades, sino que es fruto del poder transformador del Evangelio que anunciamos. Solo debemos llevar un bastón para caminar por los lugares de difícil acceso, las situaciones duras de la vida, y un par de sandalias para los terrenos más fáciles, para ir deprisa por los momentos más llevaderos. Bastón y sandalia es lo único que les pide Jesús. No hay que detenerse nunca. Y cuando fracasemos o nos rechacen, debemos sacudirnos el polvo de los pies, pero seguir adelante. El Señor que nos envía nos sostendrá siempre. Así como Amós fue enviado a una sociedad enferma por la corrupción y la injusticia, así como los apóstoles fueron enviados por Jesús a las aldeas de Galilea para llevar el anuncio del reino, también nosotros estamos llamados a ser los nuevos profetas del sueño de Dios. Vayamos por todas partes dando testimonio de un mundo más sano y de puertas abiertas en donde haya lugar para todos. Pongámonos al servicio de una vida sin demonios ni espíritus inmundos, sin perturbaciones interiores ni esclavitudes vergonzosas. Trabajemos por construir una convivencia respetuosa, justa y pacífica. Nuestra misión es introducir en el mundo el poder transformador del Señor resucitado. Basta un bastón y un par de sandalias, un camino que recorrer y una gran confianza en Dios. Amén.